¿Qué tal, queridos hermanos? Continuamos en nuestra escuela de oración y recordando todas las cosas que hemos aprendido. Estaba leyendo una cita de Donald Whitney que dice que al orar los salmos de regreso a Dios aprendemos a orar en sintonía con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y esto es algo maravilloso. Los salmos, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Orar el libro de los salmos es de lo que estamos hablando, y pensar que los salmos fueron inspirados por el Espíritu Santo, nos fueron entregados para volver a regresárselos al Señor, para volver a dárselos a Él. Eso es algo maravilloso y eso es algo que nos ayuda a orar en esa sintonía, en esa línea que a veces nos preguntamos cómo orar conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Por lo tanto, en todo y para todo necesitamos del Señor, incluso para orar. Para orar le necesitamos a Él, necesitamos que su Espíritu Santo nos inspire y que nos hable. Y ningún otro libro, como el libro de los Salmos, fue inspirado y dado con este propósito de serle devuelto al Señor, de serle cantado al Señor, de serle dado al Señor con todo nuestro corazón. Y no solamente el libro de los Salmos, sino que también el Nuevo Testamento. Hay dos pasajes que yo quería leer en esta ocasión y dejar con vosotros en esta sección o en esta sesión de la Escuela de Oración. Uno es en Efesios 5, 18 y 19. Fíjate bien, porque podemos pensar, bueno, el libro de los Salmos era para el pueblo de Israel, el rey David, los cantores, etcétera, pero es que en el Nuevo Testamento, ahora en la gracia, tenemos el Espíritu de Dios que nos inspira, etcétera, etcétera. Mira lo que dice Pablo en Efesios 5, 18 y 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y ahora dice, ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea que el propio apóstol Pablo hace referencia a los salmos, cánticos espirituales que deberían ser algo normal entre nosotros. Y después en Colosenses 3:16, que habla de la palabra de Dios, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por lo tanto, una iglesia saludable es una iglesia que abunda en salmos y en cánticos espirituales. Una iglesia saludable es una iglesia que recurre a los salmos y a la palabra de Dios como base o como plataforma para acercarse a Dios y para darle a Él lo que Él nos ha dado a nosotros también. Y eso es como, a veces huimos mucho de la liturgia, pero la oración tiene una parte que tiene que ver con esto, y los salmos y la palabra de Dios nos lo brinda. Es como una boda. Una boda, todos sabemos que una boda tiene una parte muy práctica, y que es el matrimonio, el día a día, etc. Pero hay una parte litúrgica, hay una parte formal que es absolutamente esencial y seria. Hay un protocolo y todos sabemos esto, y cuando vamos a una boda todos sabemos que nos tenemos que vestir de una manera determinada, no podemos ir de cualquier forma, es hasta bíblico, ¿no? Y sabemos que hay una serie de fórmulas, y todos sabemos que luego, bueno, pues que es un contrato, y que el verdadero matrimonio no tiene tanto que ver con un papel firmado o con unas declaraciones que se hacen en un momento determinado, sino con toda una vida. Sin embargo, todos sabemos que esa parte litúrgica formal tiene una grandísima importancia, y no puede existir la boda sin esa parte. Hay algo que es solemne, hay algo que es serio, hay algo que tiene que ser declarado y que tiene que ser dicho de una manera concreta y correcta, y que tenemos que hacerlo. Y después celebramos, después lo pasamos bien, después vienen muchas partes que tienen que ver con el matrimonio y con la boda y con la relación matrimonial, y que tiene mucho que ver con la práctica, pero no puede ser sin la otra parte litúrgica. Y de alguna manera la oración tiene esto: Dios es tan real, tan cercano con nosotros, pero no podemos hacer de nuestra relación con Dios algo que simplemente se base o se fundamente en nuestras sensaciones, en lo que nosotros pensamos, en lo que a mí se me pasa por la cabeza. Ahora, hay muchas veces que cuando como cristianos nos acercamos para orar al Señor, oramos lo primero que nos viene a la cabeza, y eso nos despista, se nos pasan a lo mejor cosas que ni siquiera tienen que ver con la voluntad de Dios, y se trata de esto. Y para eso está la palabra, para llevarnos a la voluntad preciosa y perfecta de Dios. Y qué expresiones tan tremendas en la palabra de Dios. Déjame compartirte algunas de las expresiones de los salmos. Fíjate, palabras como estas: mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío. Eso no es algo que nosotros nos imaginamos o que nosotros hemos hecho, eso está escrito en la palabra de Dios. Fíjate esta expresión:
Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. O por ejemplo, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás tú. O me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra delicias para siempre. O cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. O santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tantas y tantas expresiones que son de los salmos. Fíjate que cuando tomamos esas expresiones después podemos expresarlas con nuestras palabras, pero estamos comenzando en base a la inspiración de Dios. Y es aquí cuando podemos estar seguros de que estamos orando en conexión y conforme a la voluntad de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el maravilloso regalo. En nuestra próxima sesión vamos a hablar de cómo organizarnos para que esto pueda ser real y diario en nuestra vida de oración, no solamente para un día o en un momento determinado o mientras dura la escuela, sino que seamos capaces de incorporarlo para toda nuestra vida devocional de oración con el Señor. Sigue con nosotros y que Dios te bendiga.